Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien. El día de hoy, y como siempre lo empezamos hablando acerca del funcionamiento de la motocicleta. ¿Cómo vamos a manejar algo que no sabemos cómo funciona? Por lo tanto, empezamos aprendiendo, ¿cierto?, acerca de esta máquina maravillosa, ¿cierto?, que se llama motocicleta, ¿ya? Que tantas alegrías nos trae, ¿ya? Y que tenemos que tratar de que no nos traiga pena, ¿cierto? Y para eso tenemos que estudiar, tenemos que practicar, tenemos que hacer cursos, tenemos que tener nuestra licencia, respetar, ¿cierto?, nuestras velocidades máximas permitidas, etcétera. Ya respetar las distancias, todo lo que pueda contribuir de nuestra parte para hacer que nuestra conducción sea lo más segura posible, queridos amigos, ¿ya? Entonces, es importante que nosotros podamos saber, ¿cierto?, a grandes rasgos al menos, cómo funciona nuestra moto. Un saludo para Marbella Sánchez. ¿Cómo estás, Marbella? Desde... Perdón, estoy un poquito resfriado. ¿Desde dónde te estás conectando, Marbella? Cuéntame. Y cuéntame si es que ya tienes fecha para hacer tu examen municipal clase C de motocicleta. Hola, hola. Qué bueno que ya sabes cómo funciona la aplicación, que puedes mandarme un mensaje. Ya cualquier duda, cualquier consulta que tengas, la puedes realizar a través, ¿cierto?, de la sección de preguntas. Desde Providencia dice, tengo la prueba el 12 de diciembre en Macul. Ya, perfecto. ¿Y esa sería tu primera vez que vas a dar examen o ya has dado antes? Ah, perfecto, muy bien. Eso está muy bien, estudiar antes de la primera vez, porque a veces, ¿cierto? No estudiamos, vamos así nomás, pensamos que podemos pasarla sin estudiar y a veces resulta, pero a veces no. Entonces lo mejor es que empecemos a estudiar, ¿cierto? Desde el principio y antes de ir a la primera prueba para tener más chances, ¿cierto? Dice, he realizado muchos test y me salen 5 a 3 malas. Ya, perfecto. ¿Cuántos test más o menos, Marbella? Como para saber. ¿Cuántos test ha realizado más o menos? Qué ágil, Marbella, para respuestas. Muy bien. Como 20 test, ya. Te comento, Marbella, que para que te salga cero error, por lo menos, así como en promedio, hay que hacer 100 test, ¿ya? Así que sigue así, trata de hacerte unos 10 test diarios, ¿cierto? Darle al estudio para que ese día 12 llegues súper bien preparada y no te equivoques en nada, ¿ya? Es súper importante, chiquillos, hacer test. Si ustedes hacen test, podríamos decir que uno empieza a pensar como piensa el examinador que hizo esas preguntas, ¿ya? Entonces, a veces, cuando uno hace el test, no es que, perdón, no es que uno no sepa de lo que le están preguntando, pero a veces no entiende cómo le están haciendo la pregunta. Y eso, haciendo muchos test, uno empieza a entender cómo están formuladas las preguntas, ¿cierto? En el staff de preguntas municipales. Eso, muy bien. ¿Estaba haciendo práctico de motocicleta igual en Marbella? Ya, qué bueno. ¿Con quién lo estaba haciendo? ¿Dónde lo estaba haciendo Marbella? En Macul con Moto Academias, con Academia de Motos Chile. Ya, perfecto, qué bueno. Me alegro mucho. Ya, súper importante que puedan tomar
clases de conducción práctica. Si bien es cierto, aquí vemos la parte teórica, es muy importante que se puedan poner en manos de un instructor, ¿cierto?, de motocicletas práctico, para que ahí in situ, ¿cierto?, les vaya sacando todos los defectos, todas las fallas y les vaya enseñando algunas técnicas de frenada, de aceleración, de paso por curva, etcétera, ¿ya? Importantísimo. Te felicito, Marbella. Eso está muy, muy bien y espero que lo que hablemos hoy día te sirva mucho también y puedas complementar, ¿cierto?, con todo lo que tú ya sabes y lo que estás recibiendo en la academia. Ya. Entonces vamos a empezar hablando del chasis, ¿ya? Todos los vehículos necesitan una base en donde se van a adosar, ¿cierto?, sus distintos órganos. En el caso de la moto también. ¿Qué es el chasis? El chasis es el cuadro o es la estructura, ¿cierto?, principal que une el motor con las ruedas, etc. Dice, el chasis o bastidor de la motocicleta es como el esqueleto del vehículo. Es donde se instalan la mayoría de los elementos. Los más importantes son la horquilla delantera y el brazo basculante. Después dice que la horquilla va puesta al chasis por el cabezal de dirección de rodamientos o cojinetes. Habitualmente la horquilla delantera posee amortiguadores telescópicos, mientras que la suspensión se realiza gracias a la acción de un resorte de tornillo o espiral, ¿ya? Un resorte de estos que son como un alambre enrollado, así como el espiral del cuaderno, así mismo, ¿ya? Así mismo son los amortiguadores de las motos, tanto en la parte delantera como en la parte trasera en la mayoría de los casos, ¿ya? Y además de eso, esa parte del espiral, ¿cierto?, que es como el cuaderno, que es algo como esto, miren que está acá, eso genera la suspensión, es decir, le da la altura a la moto, ¿ya? Pero aparte de eso, hay un mecanismo que en su interior mueve aceite de un lugar a otro para generar la amortiguación. ¿Y qué significa la amortiguación? La amortiguación significa, ¿cierto?, que cuando ustedes apretan esta espiral, se suelta, ¿cierto? Igual que si fuera algo elástico, ¿cierto? Porque eso es un elemento elástico de la suspensión. Es metálico en la mayoría de los casos, pero tiene esta propiedad que es elástico, que se deforma, ¿ya? Cuando yo lo aprieto, si lo suelto, esto se abre, se cierra, se abre de nuevo, se cierra de nuevo, se abre de nuevo, se cierra de nuevo y va quedando ahí, ¿ya? En cambio, ¿cierto? Cuando yo le pongo un amortiguador, lo que logro es que esto se cierre, se abra, ¡pum!, y queda ahí. No tenga ese recorrido como ese rebote, ¿ya? Para eso son... A veces uno ve un auto en la calle, ¿cierto? Y pasa por un bache y el auto queda así, rebotando, 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 ¿cierto? Pero después de, ¿cierto?, que se le cambian los amortiguadores, el auto pasa por el bache, ¡pum!, y vuelve y queda ahí, está estable, ¿ya? No rebota. Pasa lo mismo, queridos amigos, en las motos. Es muy importante entender, ¿cierto?, que la amortiguación, aunque si está mala, la moto igual anda, ¿ya? Es muy importante entender, ¿cierto?, que si la amortiguación está mala, aunque la moto igual ande, la seguridad se ven grandemente afectadas, ¿ya? Entonces veamos. Dice, bueno, ya leímos lo que era la horquilla, ¿ya? Y hablaba del cabezal de dirección. El cabezal de dirección es esta parte. Después vamos a hablar un poquito más de esa parte, de algo importante. Y después me habla del brazo basculante que mantiene la rueda y la suspensión trasera. ¿Cuál es el brazo basculante? Este amigo que está acá, este es el brazo basculante, ¿ya? Ese brazo basculante permite, ¿cierto?, que la rueda trasera también pueda absorber impactos. Después dice, esta suspensión consta por lo general de resortes en espiral y amortiguadores telescópicos. Trabajan generalmente con aceite. Para regular el peso del conductor debe realizarse en un taller especializado para no dañar el sistema de amortiguación, ¿ya? Entonces, tanto adelante
como atrás yo tengo un sistema de amortiguación que trabaja con aceite y un sistema de suspensión que trabaja con resortes, ¿ya? Son dos partes en una, podría ser, ¿ya? Ahora, como les dije que trabajan con aceite, debemos siempre asegurarnos, ¿cierto?, que no existan fugas, porque el aceite es muy peligroso. Hay dos peligros. Una, que al existir fuga, vamos a tener que, o sea, vamos a ver, ¿cierto?, que nuestra moto se maneja peor, ¿ya? Se maneja peor afectando la seguridad, ¿ya? Se maneja peor afectando la seguridad. Por lo tanto, si aparece alguna filtración, por pequeñita que sea, debemos atacarla al tiro. Las amortiguaciones delanteras se le hace la horquilla, digamos, las horquillas telescópicas, se les hace mantenimiento, ¿ya? Se le saca el aceite, se le cambia el aceite, se le cambian los sellos y se vuelve a armar y la horquilla queda como nueva de nuevo si es que el mecánico es un buen mecánico y si es que las piezas, cierto, mecánicas están en buen estado, ¿ya? Es una mantención típica de la moto. No hay que esperar que la fuga sea demasiado grande para empezar a ponerse nervioso. No, si se empieza a mojar o empieza a tener cualquier pequeña fuga, hay que pensar ya en hacerle una buena mantención a las telescópicas. Y la parte de atrás, ¿cierto? En el monochoc o la suspensión trasera, que en este caso está aquí, lo podemos ver, ¿cierto? Está aquí, también se le puede hacer mantención, aunque a este se le hace mantención, diría yo, un poquito más a lo lejos que al otro, ¿ya? Y dependiendo también del tipo de monochoco o suspensión trasera que tenga, a lo mejor se puede o no se puede hacer mantención o se cambia el elemento completo, ¿ya? Pero lo importante, ¿cierto?, es no descuidar, ¿cierto?, estos aspectos, que como les digo, si están malos, si estos sistemas están malos, la moto va a andar igual, o sea, va a andar, no va a andar igual, pero va a andar, ¿ya? Y lamentablemente, como el deterioro de estos sistemas es muy paulatino, muchas veces el conductor no se da cuenta, ya no se da cuenta que el vehículo anda con este, ya sea un auto o sea una moto, anda con este vaivén, ¿cierto? Entonces, es muy importante tratar de hacerle las mantenciones cuando corresponde, llevar a un técnico, ¿cierto? Que más o menos sepa del tema, etcétera, ¿ya? Mucho cuidado con las fugas de líquido. Aquí dice, recuerden que en todos los cuadros azules, ya, o celestes, es muy importante la información que contienen, porque podríamos decir que la información que contienen los cuadros azules sale más seguido en las preguntas, ¿cierto?, de la municipalidad. Entonces, importante dice, siempre verifique la amortiguación que no tenga fugas de líquidos. Al tener malo el sistema de amortiguación puede provocar serios daños en la conducción y control de la motocicleta. Muy importante. Lo que tenemos acá ¿cierto?, es una motocicleta, ¿cierto? O mejor dicho, el chasis de una motocicleta. Este chasis que está acá, ¿cierto?, es un chasis, o sea, perdón, esta parte del chasis que está acá es un cabezal de dirección, eso quería decir. En este cabezal de dirección, ya quizás esto no se lo van a preguntar en la municipalidad, pero es importante que lo sepan, ¿ya? ¿Por qué es importante que lo sepan? Porque tiene que ver con aspectos legales, ¿ya? Si ustedes se van a comprar una motocicleta usada, sobre todo una motocicleta usada, tienen que revisar que el número de chasis corresponda, ¿cierto? Tienen que revisar que el número de chasis corresponda a la documentación que le están entregando. Esto que tenemos acá, por ejemplo, diría aquí, va a tener un código alfanumérico, ¿ya? Es decir, con letras y números, de 16 caracteres, ¿ya? Y eso va a indicar dónde fue fabricada la moto, el año de la moto, y dependiendo del fabricante, qué datos más le quiere meter entre medio, ¿ya? Dependiendo de las codificaciones que tengan. Pero lo primero, ¿cómo se llama esto? El lugar de fabricación de la moto. Por ejemplo, si se fabricó en Japón, va a empezar con la letra J, por ejemplo, ¿ya? Entonces, eso que está ahí, ¿cierto? Eso que está ahí, me va a permitir identificar mi moto, ¿cierto? Pero
en el amplio sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque ese chasis va a acompañar la moto, aunque la moto se cambie de país. Ustedes saben que a veces se vende un vehículo acá y se lleva a otro país, se inscribe en otro país, etc. ¿Ya? Bueno, ese número de chasis va a permitir saber si esa moto, ¿cierto? Por ejemplo, acá en Chile fue robada, y también tienen que fijarse en que el número de chasis esté estampado de forma o a lo mejor va a tener algún detalle, ¿cierto?, en el numerito de chasis, ¿ya? Un número más abajo, un número más arriba, un número más grande que otro, una letra un poquito torcida, etcétera. ¿Ya? Atento ahí a cualquier detalle que puedan encontrar con los números de chasis. No sé si en todas, pero por lo menos en la inmensa mayoría y en la mayoría de las motos que he visto yo, el chasis va acá, sobre todo en motos contemporáneas, podríamos decirlo. A lo mejor una moto del año 60 quizás no lo traiga, pero en motos más modernas, en la mayoría las trae, ¿ya? Entonces, importante, este es el chasis. Los chasis normalmente son de acero, ¿ya? Sobre todo cuando están pintados negros, son de acero, ¿ya? Podría estar pintado cualquier otro color también, por supuesto, pero es como lo más normal. Pero también pueden ser de otros materiales, como por ejemplo aleaciones ligeras, ¿cierto? Como aluminio, magnesio, etcétera, y materiales compuestos como la fibra de carbono, ¿ya? Entonces, este es el chasis. Acá adelante irían las telescópicas, en esta parte iría la rueda delantera, en esta parte iría la rueda trasera, aquí iría el asiento y aquí iría el estanque. Aquí en el medio también iría nuestro motor, ¿ya? Ya, parece que alguien más se conectó. Ya, Gabriel Álvarez, muy bienvenido. Tú ya llevas más clases con nosotros, según yo. Ya, bienvenido, Gabriel, a la clase del día de hoy. Ahí habló Gabriel Pérez. Hola, Gabriel, buenas tardes. Ya, entonces seguimos, ¿cierto? Hablando de nuestra motita. Voy a empezar ahora un poquito más de abajo, ¿cierto? Para ir variando. Voy a tomar temas que no tomé la semana pasada. Ya, vamos a empezar hoy día hablando de neumáticos, como dice alguna gente por ahí. ¿Ya? Los neumáticos, primero voy a dar mi impresión solo, ¿cierto? Sin leer el guión ni nada, ¿ya? Pero lo que yo les quiero decir acerca de los neumáticos, y esto corre para todos los neumáticos, del auto, de la moto, del camión, de la bicicleta, de todo. Todo, para todos los neumáticos corre esta recomendación. Queridos amigos, queridas amigas, ¿ya? Los neumáticos son el único punto de contacto que tenemos con el suelo. Es decir, la única forma de encontrar estabilidad va a estar siempre a través del neumático. En el caso de los autos, 4 ruedas; en el caso de las motos, solo 2 ruedas. Por lo tanto, este es un ítem demasiado importante. Demasiado importante. ¿Ya? El neumático no se puede dejar al azar. Los neumáticos de buena calidad, de prestigio, ¿cierto? De buena familia, etcétera, son caros. Caros, caros. ¿Ya? No les voy a decir que se compren siempre las marcas más reconocidas, ¿cierto? Quizás no. Si se puede, ojalá. Pero sí les voy a decir que por lo menos, mantengamos nuestros neumáticos en buen estado. ¿Qué significa eso? Significa, primero que todo, que el neumático debe
estar íntegro, es decir, no presentar cortes, no presentar deformaciones, que no se le vean las telas, que no esté gastado, ¿cierto? Demasiado gastado y todo eso, ¿ya? Súper importante. El neumático es súper importante, chiquillos. Es el único punto de contacto y de control que tenemos. Si el neumático está fome, todo lo demás va a estar fome. ¿Ya? Tengo un tiritón en esta hojita. Por eso que hago así, porque siento que me tirita, pero parece que no se ve en la cámara. Ya, entonces, el neumático es muy importante. Me atrevería a decir que una de las piezas más importantes de la moto. Porque mira, si te falla el motor, por ejemplo, vamos en la moto, falla el motor, al lado, listo, ¿ya? Igual podría provocar que tengamos un accidente que falle el motor, igual podría ser, pero es más difícil. En cambio, si vamos a 100 kilómetros por hora y se nos revienta el neumático delantero, créanme que ¡pum! Al suelo, ¿ya? Entonces, hay que evitar al máximo eso, ¿ya? Tanto neumático delantero como neumático trasero tiene que estar en perfectas condiciones, ¿ya? Y yo les voy a explicar un poco más acá, ¿cierto? Cómo poder darse cuenta, ¿cierto? En qué fijarse, etc. Dice, el estado de los neumáticos afecta mucho más en la conducción de motocicletas que en automóviles, debido a su menor ancho, por lo tanto menor superficie de contacto, y a que son solo dos ruedas en comparación con las cuatro de los automóviles. Por esta razón, es fundamental que revise constantemente su presión y desgaste. Entonces, fíjense aquí, esta motito, ¿cierto? Va en lluvia y lleva ahí su neumático, ¿cierto? Apañando en la lluvia, ¿ya? Este neumático que está acá tiene unas líneas ahí, ¿las ven? Ese neumático que está ahí tiene unas líneas. Esas líneas permiten que el agua pueda drenar hacia los lados. ¿Para qué? Para que el neumático realmente pueda tocar el pavimento. Si no existen esas líneas, es muy fácil que esté el pavimento, una capa de agua y encima el neumático. ¿Ya? Uno dice, pero ¿cómo si el agua se va a ir para los lados? Piensen que el neumático para tocar ese pedacito de asfalto tiene menos de un segundo. Por lo tanto, en menos de un segundo alcanzará a tocar y drenar el agua. Si no tiene líneas, no. Por lo tanto, en la calle nunca podríamos utilizar neumáticos que no tengan las líneas. Neumáticos slick que son utilizados para la competición en circuitos cerrados y controlados, ¿cierto? Ahí se pueden utilizar neumáticos slick. En la calle, no, por ningún motivo. Siempre tenemos que ocupar con líneas. Ahora, por ahí me pueden decir, pero en verano puedo ocupar neumáticos slick en la calle. No. ¿Por qué? Porque en verano también puede haber agua en la calle y también me puede ocasionar un accidente. No es solo para lluvia, es para cuando hay agua en el piso, ¿ya? Obviamente cuando hay lluvia hay mucha agua y ahí le sacamos el máximo rendimiento, ¿cierto? Pero en verano, en el día más caluroso, también hay muchas posibilidades de que haya mucha agua en la calle, porque por ejemplo, imagínense, abrieron un grifo. No sé si eso pasa en sus casas, pero en mi casa hasta hace unos años atrás pasaba, ¿ya? Que la gente abría grifos y todo eso, ¿ya? Nadie debería abrir grifos, ¿cierto? Pero pasa. Y muchas veces las calles se inundan, o a veces se rompe una cámara por ahí, las calles se inundan. Imagínate, tú vas con neumáticos lisos, ¿ya? Entonces, primero eso, las líneas sirven para evacuar el agua, ¿ya? Nunca debemos usar neumáticos lisos. Ahora, si mi neumático está muy gastado, también va a eliminar menos agua que cuando el neumático está nuevo y en perfectas condiciones. Otra cosa que les quiero avisar, que les quiero decir, es que independiente de que los neumáticos no tienen fecha de vencimiento,
Lo ideal es que sean usados dentro de sus primeros 5 años de fabricación. Por lo tanto, lo ideal es que cuando yo compro un neumático, compre un neumático que fue fabricado hace poco tiempo. Por ejemplo, si yo tengo un neumático y ese neumático fue fabricado hace 5 años, lo más probable es que ese neumático ya va a empezar a tener grietas, ¿ya? ¿Por qué grietas? Porque el neumático va perdiendo sus propiedades, ¿cierto? Se va resecando y con el tiempo se va echando a perder, ¿ya? Y claro, ¿se puede seguir usando? Sí, entre comillas, pero cada vez va a ser más inseguro y va a ser más peligroso usar ese neumático, ¿ya? Cada vez va a ser más seguro, va a ser más peligroso usar ese neumático. Entonces, es muy importante, queridos amigos, que el neumático, cuando ustedes lo compren, ojalá haya sido fabricado el mismo año en el que lo compraron, para que esos 5 años les sirva a ustedes para que lo usen y ojalá se gaste el neumático antes de los 5 años. Después de los 5 años, empieza ya a perder sus propiedades, empieza a poner más duro, agarra menos en el pavimento, ¿cierto? Su estructura empieza ya a perder cierta efectividad. Entonces, ojo también con eso. Dice, el conducir con neumáticos en mal estado hace más difícil y riesgosa la conducción. Desgastados irregularmente, chiquillos, cambiarlo, ¿ya? Ejemplo, tengo un neumático que está nuevo por todos lados, pero hay un lado que tiene más gastado y en ese lado está llegando al límite de desgaste. Ese lado manda, da lo mismo que para el otro lado esté bueno, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto es igual que una cadena. Ustedes saben que la cadena se corta por lo más delgado, ¿cierto? Y la parte más delgada del neumático es por donde el neumático se va a reventar y va a producir daños y un accidente que inclusive puede llegar a ser hasta fatal. Entonces, mucho ojo con eso, ¿ya? Tampoco debemos tener ruedas desalineadas o desbalanceadas, ¿ya? Y obviamente si es que nuestra rueda tiene rayos, ¿cierto? Hay que revisar los rayos. Los rayos uno los va apretando, ¿cierto? Y si uno nota que hay alguno que está suelto, esa rueda hay que llevarla a servicio para que la puedan arreglar. Ya apretar, centrar, qué sé yo, ahí lo hará la persona que sepa de eso. No hay mucha gente que hace eso, pero hay que buscar a alguien que lo pueda hacer. De que hay. No hay tantos, pero hay. Giro dice, es trascendental que la rueda trasera y la delantera giren por la misma línea, lo que puede no ocurrir después que la motocicleta ha sufrido un siniestro. Neumáticos nuevos. Miren, aquí hay un dato importante acerca de los neumáticos nuevos. Yo, antes de hacer clase acá en Práctica Test, no sabía. Soy súper sincero. ¿Ya? Me lo imaginaba así, pero nunca lo había leído en ninguna parte. ¿Ya? Dice, los neumáticos nuevos provocan pérdida de control los primeros kilómetros. Tal motivo, debes darle un rodaje. La presión de aire en los neumáticos también influye en la conducción. Revise el manual del fabricante. Utilice neumáticos del mismo fabricante. Mire, fíjese, cuando usted pone neumáticos nuevos, el neumático no va a funcionar bacán al tiro. Se va a demorar un poquito, ¿ya? Podríamos decir que la primera capita del neumático no funciona tan bien. Tiene que como que asentarse, por decirlo así, ¿ya? Entonces, eso mismo pasa también con los frenos, lo aprovecho de decir, ¿ya? Las pastillas de freno cuando las ponemos nuevas, las primeras frenadas no van a funcionar al tiro de forma perfecta, porque también tienen que asentarse con el tiempo, y después de un tiempo ya empiezan a quedar cierto asentadas y empiezan a frenar mucho mejor que al principio. Es importante, queridos amigos. Ya, otra cosa importante, les habla de la presión, ¿ya? Siempre
revisen la presión de acuerdo a lo que el fabricante les dice. Si el fabricante les dice 30 PSI, 30 PSI. Si el fabricante les dice 35 PSI, 35 PSI. Súper importante, ¿ya? Normalmente los neumáticos aguantan más presión de la que el fabricante te indica. Pero el fabricante te indica esa presión para que no sufra también el resto de la moto, ¿ya? Y para que el neumático haga también confortable la conducción. El neumático también actúa como un amortiguador y de hecho es uno de los elementos que más amortigua en el auto. Aparte de la suspensión, el amortiguador y los elementos, ¿cierto? Fijos, por decirlo así, recuerden que el neumático se mueve cuando va andando y eso va provocando, ¿cierto? Una amortiguación y un confort también. Es por eso que a los autos, no sé si alguna vez han escuchado eso, pero cuando les ponen perfiles muy bajos de neumático, quedan súper duros, súper ásperos, ¿ya? Se siente todo las líneas del camino, etcétera, ¿ya? Pero si usted le pone un neumático más gordito, el neumático, o sea, el vehículo se siente más suave. Y lo mismo va a pasar en una moto, ¿ya? Si usted le pone mucho aire, la moto va a absorber menos irregularidades del camino. Si usted le pone el aire que el fabricante le dice, la moto va a absorber de forma ideal las irregularidades del camino, queridos amigos, ¿ya? Entonces, importante, importantísimo. ¿Qué es importantísimo? Los neumáticos, ¿ya? Una de las cosas más importantes, queridos amigos, en las motos. Ya, entonces, giro, ¿cierto? Neumáticos nuevos, mide la presión siempre en frío, neumáticos nuevos, presión de aire, neumáticos también en frío de conducción, revise el manual del fabricante, utilice neumáticos. Ah, ya. Este punto también es importante. Aquí me dice, utilice neumáticos del mismo fabricante, ¿ya? A lo que se refiere, principalmente, podemos sacar harta información de esa pequeña frase. Utilice neumáticos del mismo fabricante. Idealmente, que adelante y atrás usted tenga el mismo fabricante de neumáticos. ¿Ya? Así debería ser. Eso sería lo ideal. Pero además de eso, que los neumáticos que usted le compre a su moto sean para la moto. Neumático, por ejemplo, un neumático aro 17, no me acuerdo la medida del neumático de moto ahora, eso estaba tratando de buscar en mi mente, pero no me acuerdo, ¿ya? Pero la medida que diga el fabricante, no la cambie. Si le pide 140, no le ponga 160 para que la moto se vea más grande. ¿Por qué? Porque va a cambiar, ¿cierto? El funcionamiento de la motocicleta, te va a gastar más benzina, ¿cierto? Y no va a funcionar de la misma forma, ¿ya? Entonces, ojo con ello. Póngale las medidas que corresponden, ojalá los dos del mismo fabricante, ¿ya? Y ojalá tratar de buscar un neumático de buena calidad, ¿ya? Hay de muchas calidades. Hay neumáticos que inclusive no tienen ni marca, ¿ya? El otro día yo andaba buscando un neumático, andaba buscando un neumático por poca plata, ¿cierto? Y encontré varios, y algunos realmente baratos, pero no tenían ni marca, con eso se los digo todo, ¿ya? Entonces, no sé si sería bueno o malo, pero yo por lo menos siempre busco algo que tenga, algún neumático que tenga alguna referencia. Y ahora todos tenemos el teléfono en el bolsillo, entonces cuando nos ofrezcan algo, busquemos en internet qué tal esa marca, qué tal esa empresa, etcétera, ¿ya? ¿Cómo anda ese neumático? Ya, después dice, mide la presión en frío, siempre ¿cierto? De neumáticos, ¿cierto? Que por casualidad yo ando con uno acá, miren, ¿ya? Que me lo regalaban de una empresa el otro día, ¿ya? No vamos a hacer la empresa, pero me lo regalaron de una empresa. Y este usted lo pone
en la pepa del neumático y esto se sale hacia acá, dependiendo de la cantidad de aire que tenga, ¿ya? Eh, Esto es muy barato, ¿ya? Esto es muy, muy barato, ¿ya? Lo puedes conseguir en cualquier parte que vendan cosas de auto, ¿ya? En estas tiendas grandes que están en todas las comunas, venden estas cosas, y con esto usted puede controlar la presión del neumático antes de salir de su casa. ¿Cuál es el tema? Cuando usted le vaya a echar aire al neumático, tiene que volver a controlar para saber, ¿cierto?, cuánta presión tiene el neumático efectivamente. Entonces, cuando eso pasa, ¿cierto?, ustedes tienen que eh, cargar cierto aire, pero la idea es que el neumático todavía esté frío, es decir, no podrían echarle aire al neumático para que quede 100% bien si es que anduvieron, porque ahí la rueda ya va a estar caliente y el aire dentro del neumático va a ser más presión de lo que debe, por lo tanto la medida que ustedes van a tomar no va a ser la correcta, ¿ya? Entonces, lo recomendable es, uno, tener un compresor en la casa y un cosito de estos para poder inflar, ¿cierto? Y revisar. Y dos, si es que van a inflar, tratar de irse de su casa a alguna bomba que tenga, pero irse lentito, ojalá, sin calentar mucho las ruedas. Ya, pues de esa forma vamos a tener una presión ideal. No significa que no puedas inflar las ruedas calientes, ojo, significa que la presión que tú vas a tomar en ese momento no va a ser 100% exacta. ¿Ya? Entonces, dice aquí, el calor del aire se dilata y entonces la presión es más alta. Presión normal en invierno y algo menor en verano, ¿ya? El tema de cambiar la presión del neumático en verano o en invierno, ¿cierto? O cuando vamos solos o con mochila, con acompañante atrás, ¿cierto? Eso depende de cada fabricante, qué es lo que recomiende, si subir o bajar la presión o si dejarla igual, ¿ya? Antiguamente se veía mucho eso de subir la presión, bajar la presión en los neumáticos, pero en la actualidad, la verdad que no en todos los vehículos se ve eso, así que hay que referirse en ese caso a los manuales de cada vehículo, ¿ya? Ya sea moto, auto, lo que sea. Después, medición en frío. El neumático debe llevar por lo menos 2 horas sin rodar o menos de 3 kilómetros rodando a velocidad moderada. ¿Para qué? Para poder hacer una medición más exacta. Presión, dice, un neumático sobreinflado deja neumáticos sobreinflados. Los neumáticos sobreinflados sufrirán deformaciones excesivas en respuesta a los esfuerzos aplicados, lo cual puede llevar a una explosión. Miren, primero, si usted infla mucho el neumático, lo infla, puede llegar al momento en el que ¡pa! Se revienta el neumático. Aunque usted no lo crea, sí, se puede reventar. Y cuando un neumático se revienta, puede romper la llanta inclusive de lo fuerte que se libera esa energía, ¿ya? A mí me pasó una vez en una bicicleta cuando yo era más chico, me gustaba ir al mountain bike en bicicleta, iba al cerro, era de San Bernardo cuando era chico, y iba al Cerro Chena, no sé si lo conocen, ¿ya? El Cerro Chena es un cerro grande que estaba como a la salida de San Bernardo para allá. Ya, pues, iba para allá, ¿cierto? Y un día fui a echarle aire a mi bicicleta y le empecé a echar aire y le echaba más y le echaba más y mi amigo me decía, ya, está bien ahí, ¿no? Y yo decía, quiero que quede más inflada, más inflada, más inflada. Y de repente, de la nada, ¿cierto? La rueda, ¡pah! Explota. Pero chiquillos, fue tan fuerte la explosión, tan fuerte, que yo vi así como estrellitas. No sé si alguna vez le pasó cuando eran chicos que se caían y se veían como estrellitas, como mostraban los monitos también, que parecían pajaritos. Ya, algo así. Y la rueda de la bicicleta quedó toda torcida. Tuve que llevar una bicicleta al hombro para la casa. Solamente de la explosión del aire. Imagínense en una moto, ¿ya? Entonces hay que estar muy atento cuando uno infla un neumático, ¿ya? No inflarlo más allá de lo recomendado, ¿ya? En un auto lo mismo, en un camión lo mismo. De hecho, las ruedas de camión se inflan adentro de una jaula, ¿ya? ¿Por qué? Porque si falla el neumático y se revienta,
las lesiones. Tengo un amigo que se quebró esta mano, pero como en 20 partes, porque se le reventó una rueda de camión en la mano, ¿ya? Entonces, ojo con ello, ya la presión y yo, por ejemplo, me recomiendan ponerle 30, ¿cierto? PSI a la moto. Y yo en vez de 30 le pongo, no sé, 50 o 40, ¿cierto? Eso está en frío. Cuando la moto vaya calentando el neumático, va a aumentar todavía la presión y en ese momento se puede reventar cuando voy andando. Por eso es tan importante cuidar la presión de los neumáticos. Entonces, mucho ojo con eso, queridos amigos, ¿ya? Si aprendimos eso el día de hoy, yo me voy, pero totalmente por satisfecho, ¿ya? Entonces, neumáticos sobreinflados. Los neumáticos sobreinflados sufrirán deformaciones excesivas en respuesta a los esfuerzos aplicados, lo cual puede llevar a una explosión. Falta de aire. Les será más fácil detectar un neumático subinflado debido a que se manifiesta con la dirección pesada e inestable de la moto. Zigzagueo. Además, se observará un desgaste solo en los extremos de la banda. Presión de aire y desgaste de los neumáticos, ¿ya? Entonces, fíjense acá. Acá yo tengo los tres casos. Presión correcta, poca presión y mucha presión, ¿ya? Si yo tengo la presión correcta, si yo tengo la presión correcta, voy a tener el mejor agarre en el piso, voy a tener el mejor contacto con el suelo, el desgaste más parejo del neumático. Si yo tengo poca presión, el neumático, estas partes son más duras que el medio del neumático. Por lo tanto, ¿cierto? Aquí va a ser una presión y se me va a desgastar aquí, aquí, y el neumático se va a deformar. Cuando tengo poco aire, más encima, el neumático se calienta más, hace más fricción y se puede romper fácilmente. Y cuando tengo mucha presión, estamos aquí, ¿cierto? En esta parte voy a tener, más que un neumático, voy a tener un globo. Y si ustedes ponen un globo encima de la mesa, el punto de contacto es, pero como de la cabeza de un alfiler, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Si yo hago esto, voy a tener, ¿cierto? Muy poco contacto y además también se va a calentar más porque voy a tener mucha presión y con la temperatura propia, ¿cierto?, del rodado va a aumentar todavía la presión y se puede inclusive generar un reventón, ¿ya? Esto, ¿cierto?, es con poquito más nomás de... Esto es poquito pasado del límite que nos recomiendan y esto es poquito menos del límite que nos recomiendan, ¿ya? Entonces, ojo con ello, es importante la presión, chiquillos. La presión deberíamos revisarla todas las semanas, por lo menos. Después nos dice uno, profundidad de los surcos. Una buena profundidad de los surcos de los neumáticos es importante, principalmente cuando conduce en pavimento mojado, por lo que les expliqué anteriormente. Ahora, las líneas del neumático, ¿cierto?, no pueden ser menor a 1.6 milímetros. Una profundidad del surco de menos de 1.6 milímetros indica que será necesario un cambio de neumáticos. Con una profundidad bajo los 3 milímetros ya existe riesgo severo de hidroplaneo o aquaplaning, ¿ya? Aquaplaning es, recuerden, la capa de agua, ¿cierto?, que no deja que el neumático llegue al suelo, haga contacto con el suelo. Dos, dice contacto con el suelo. El riesgo de perder contacto con el suelo a causa de una cuña de agua que se forma delante de las ruedas aumenta si los neumáticos están desgastados. También lo hablamos, ¿ya? Frenazos, dice los frenazos violentos y el giro del neumático sin fricción pueden desgastarlo fácilmente en poco tiempo. 4. Condiciones de manejo. El desgaste depende de las condiciones de manejo, es decir, a mayor velocidad, mayor temperatura de la vía o mayor cantidad y brusquedad de las aceleradas y frenadas, mayor desgaste. 5. Temperatura. También es requerida una cierta temperatura de los neumáticos para su óptimo agarre, ¿ya? Que generalmente se alcanza después de haber circulado unos minutos. Entonces, todos los días, apenas nos subimos a la moto, el neumático no tiene su óptimo agarre, sino que
sino que después de un rato que se calienta el neumático, ahí obtenemos el mejor resultado de esto. Ahora, lo último que les voy a decir para terminar es que aquí, esto que está aquí, esta línea, ¿ya? Siempre en las líneas más profundas que tenga el neumático, entre medio, por dentro del surco, va a haber un relieve. Por dentro del surco va a haber un relieve. Ese relieve, ¿cierto? Mide 1.6 milímetros. Por lo tanto, cuando la línea llega al relieve, ese neumático está muerto. Hay que cambiarlo, ¿cierto?, por un neumático nuevo, ¿ya? Queridos amigos, les mando un abrazo. Cuídense mucho, que les vaya muy bien. Mi nombre es Ricardo Cornejo, esto es Practicatest.cl y nos estamos viendo mañana nuevamente en una nueva clase. Recuerden que hoy fuimos totalmente en vivo y en directo, ¿ya? Cuídense muchos. Saludo para Gabriel Álvarez y para Marbella Sánchez, que hicieron el aguante en la clase del día de hoy. Nos vemos, cuídense mucho. Si tienen duda o consulta, me quedo un minuto más conectado. Ya voy a apagar la cámara y el micrófono, pero me voy a quedar conectado por si tienen alguna duda, pueden responderse. ¿Ya? Que les vaya bien. Chao, chao. Gracias a ustedes, chiquillos. Que estén bien. Chao, chao.